Buenos días, amada Iglesia Antioquía. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 3, versículo 14 nos dice: Mas vosotros negasteis al santo y al justo. El apóstol Pedro estaba a punto de predicar a un grupo de personas de su propia nación, israelitas todos ellos. Habían contemplado el milagro, una obra maravillosa de parte del Señor Jesucristo. Aunque el Señor Jesucristo había muerto y la gente toda estaba pensando que había muerto, muchos de ellos israelitas no supieron sobre la resurrección de Jesucristo, mas Pedro y los demás discípulos y otros tantos que fueron testigos comenzarán pues a predicar el Evangelio. Y aquí tenemos a Pedro predicando el Evangelio, haciendo entender a sus paisanos que Jesús no estaba muerto, había resucitado de entre los muertos y que era Jesús el causante del milagro de este cojo de nacimiento. Desde el versículo 3 leemos: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el único Dios, tenía un hijo, y ese hijo se llama Jesús. Y su hijo no era diferente, no era otro Dios, no era otro Señor, no era aparte de él, sino que estaba unido al Padre. Y la forma en que Pedro va a dar a entender eso es describiendo a Jesús. Nota lo que dice: Mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿A quién se describe como santo en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento? ¿A quién conocía a Israel como el santo? Sino a Jehová únicamente. No hay Dios santo como Jehová. Jehová Dios es el único Dios vivo y verdadero, santo, apartado absolutamente de todo lo demás, más grande Dios sobre todas las cosas, indescriptible. Santo, santo, santo es, dijeron los profetas. Desde el principio Israel había tenido que aprender que Jehová es un Dios y Jehová es Dios santo. Aquella santidad hacía único a Dios. Ellos fueron llevados de Egipto al monte de Sinaí. Ahí contemplaron al Dios santo. Nadie podía acercarse porque estaban llenos de temor y dijeron: no nos acerquemos, pues si nos acercamos moriremos en la presencia de Jehová. Anteriormente Moisés había subido hasta la zarza y al encontrarse ahí escuchó la voz del Señor diciendo: sácate el calzado porque el lugar en que estás santo es. Jehová es Dios santo. Jehová el único Dios. Proclamado y enseñado para Israel, ellos tuvieron que aprender de manera muy dura que Jehová es santo, pues de muchas formas y de muchas maneras ellos habían cometido constantemente idolatría. Una y otra vez caían en el pecado de idolatría. Adoraban a dioses de diferentes pueblos, se unían a la adoración pagana de los pueblos alrededor. De la gente que no conocía a Jehová, ellos se apegaban a ellos y adoraban a sus dioses. Hasta que ellos fueron exiliados a Babilonia. 70 años en cautiverio. Ellos aprendieron a temer a Jehová. Aprendieron y conocieron que Jehová es santo y no hay como él. De manera que, mis hermanos, nunca más Israel volvió a ser idólatra. Ellos se mantienen hasta el día de hoy como un pueblo que adora a un solo Dios, a Jehová, a Yahweh.
Ahora Pedro está diciendo a este pueblo Israel que el Hijo del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, este Dios, tiene un hijo y su hijo es el Santo. Jesús es el Santo. Estaba dejando claro que así como Jehová es santo, su Hijo también es santo. Pero ¿cómo es esto posible? Es que no son dos diferentes. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. De manera que todas las atribuciones del Dios de los cielos, del Creador, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, son las atribuciones también del Señor Jesús. Si Jehová es santo, Jesús también es santo, porque los dos son uno. El nombre de Jesús es santo. Su persona es santa. No hay otro ser inigualable como nuestro Señor Jesús. De manera que así como Israel aprendió a temer la santidad de Jehová, como Israel tuvo que aprender a malas que la idolatría no correspondía a Dios, que el pecado no correspondía al pueblo santo de Dios, así nosotros debemos comprender y la iglesia necesita comprender que su Salvador, que su Señor Jesucristo es santo, Dios temible, y nosotros debemos guardar con temor y reverencia el nombre de nuestro Señor y Salvador. Él es santo. Nuestras vidas fueron escogidas y llamadas, salvadas por el Señor Jesucristo. Fuimos salvados para vivir una vida digna del Señor Jesucristo, una vida santa, que refleje su santidad, que manifieste su santidad a este mundo. Él dijo que nosotros somos la luz. Y el mundo está en tinieblas. El mundo vive en pecado, en iniquidad, en corrupción, en injusticia. Mas nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo santo, para reflejar al mundo la santidad de Dios. Cuán diferente debe ser nuestro vivir. Nosotros conocemos al único Dios verdadero que es santo. Debemos reflejar esa clase de vida. Debemos conocer que al Dios al que seguimos, el Salvador que tenemos, el Dios que nos ama, es santo. Y cada uno de nosotros fuimos llamados a una santa manera de vivir en todos los aspectos de nuestra vida. Pero también Pedro dice, aquí hay otro nombre. Ustedes negaron al justo. Ustedes mataron a este ser. ¿A quién se conocía como justo? Las Sagradas Escrituras mencionaban desde el principio que no hay ni uno justo. El Salmo declara esto. No hay ni siquiera uno bueno, no hay ni siquiera una persona justa o que sea capaz de justificarse delante de Dios. Todo hombre ha cometido iniquidad y maldad y corrupción. Pero sin embargo, Él dice, en Jesucristo no hay pecado. Él es un ser justo, perfecto en justicia. Sus obras todas fueron hechas en verdad, en rectitud. No había engaño, no había maldad, no había mentira, no había corrupción en ninguno de sus acciones. Ustedes negaron a un hombre justo, condenaron a un hombre justo, sentenciaron a un hombre justo, a un Pilato. Estuvo dispuesto a soltarlo porque no había hallado ninguna injusticia en Jesús. Jamás debemos acusarle de algún tipo de iniquidad, de corrupción, o de maldad, o de injusticia.
sobre algo que suceda en nosotros, en nuestro país o en nuestro mundo. Todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Dios dice es justo. La forma en que Dios gobierna el mundo, porque Él es soberano, lo hace de una manera justa. Justicia hay en todas sus acciones, rectitud en todas sus palabras. Ese es el Dios al que nosotros seguimos. Ese es nuestro Salvador, nuestro amado Señor. Él es santo, Él es justo. Pueblo mío, nosotros somos llamados a imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo decía, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesús. Nosotros somos seguidores de Cristo, somos sus discípulos. Debemos aprender a reconocer de nuestro Señor como un Señor perfectamente santo, perfectamente justo. Y somos llamados nosotros a que en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras buenas obras, en todo lo que nosotros hagamos o aún pensemos, tenemos una meta grande que alcanzar, inmensa, preciosa y eterna, el ser semejantes en carácter a nuestro Señor Jesucristo. Que seamos perfeccionados, pues, como discípulos y alumnos de nuestro Señor Jesucristo, en santidad y en justicia, para que al ver nuestra santidad y nuestra justicia, el mundo glorifique a nuestro Señor y Salvador. Reconozca que Jesús no es el que ellos hacen andar, el que les permite la borrachera, el que les permite andar en mentira, engaño, en traición o conduciendo su vida como cada quien quiere. Los discípulos de Jesús imitamos su carácter.